Bienvenidos a Saddleback Online. ¡Los amo! Hola familia de la iglesia, es tan emocionante pensar en todo lo que Dios va a hacer entre nosotros en las próximas semanas mientras damos ese paso para entrar en comunidad, en grupos pequeños. Y tal vez has estado escuchando sobre los grupos cada semana durante las últimas 4 semanas. Algunos de ustedes están pensando, ¿cuándo van a dejar de hablar de los grupos pequeños? Es cuando todos se unan a uno. Ahí es cuando vamos a dejar de hablar de eso. Y cuando piensas en tu camino espiritual, no hay ninguna decisión que vayas a tomar que tenga un mayor impacto en tu crecimiento espiritual que tu decisión de estar en comunidad, en un grupo pequeño. Así que quiero animarte en estas próximas semanas, mientras los grupos se están formando, a que tomes esa decisión de entrar en comunidad. Y hoy de hecho vas a escuchar cómo todo lo que hemos estado viendo en las últimas 4 semanas sobre el arte de ser buen vecino se conecta con los grupos pequeños. Algunos de ustedes hoy creo que Dios los va a inspirar a dar ese paso de liderar un grupo pequeño. Así que solo quiero animarte, relájate y deja que Dios hable a tu corazón hoy. Hay un gran mensaje que vas a escuchar en solo un momento mientras concluimos nuestra serie El arte de ser buen vecino. Han sido 4 semanas increíbles hablando sobre el deseo de Dios para cada uno de nosotros de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y también quiero asegurarme de que sepas algo muy importante que sucederá dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas vamos a comenzar una serie de mensajes que hemos estado esperando durante meses llamada Lucha por tu familia. Podemos decirlo juntos. Lucha por tu familia. En todos los campus quiero que lo digan conmigo. Lucha por tu familia. Algunos de ustedes vinieron hoy a la iglesia peleando contra su familia en el camino aquí. Y vivimos gran parte de nuestras vidas luchando contra las mismas personas por las que Dios nos dice que luchemos. Y vamos a pasar 4 semanas hablando sobre la visión de Dios para tu hogar. Dios tiene un sueño y una visión para tu hogar. Y esta es una temporada para nosotros en la que lanzaremos nuestra iniciativa llamada James Más Fuerte. Está relacionada con lo que hablamos llamada Sueña Ahora. Marca la fecha en tu calendario. En 2 fines de semana, en todos nuestros campus, celebraremos el lanzamiento de esta nueva serie, Lucha por tu familia. Y luego, cuando Dios nos llame a esta temporada de grupos pequeños, vamos a dar ese paso para que todos entremos en comunidad. Hoy vas a escuchar un mensaje fenomenal del pastor Randy Frazee. Ha sido pastor principal durante 35 años. Ha escrito muchos libros. Varios de sus libros realmente nos han impactado como iglesia para hablar sobre el tema de ser buenos vecinos. Uno llamado Iglesia Conectada y el otro Sencillez Real. Y él va a hablar sobre esos libros hoy, pero quiero animarte mientras él viene a hablar sobre el mensaje de ser buenos vecinos, a que le des una cálida bienvenida de Saddleback al pastor Randy Frazee. Bueno, para mí es un honor y un privilegio que el pastor Andy y el equipo me hayan invitado a venir a hablarles sobre un tema que no solo me apasiona, sino que en realidad ha sido una prioridad en la vida de nuestra familia. El próximo año serán 40 años. La primera vez que realmente escribí una visión sobre ser buenos vecinos será hace 40 años el próximo año. Así que lo que realmente están a punto de escuchar no es tanto un sermón como lo es para mí una forma de vida. Ahora, en estas 3 semanas, el pastor Andy nos ha estado hablando sobre la prioridad de ser buenos vecinos. En la segunda semana habló sobre las prácticas de ser buenos vecinos. Y en la tercera semana, la semana pasada, habló sobre el poder de ser buenos vecinos. Y a mí me han dado la tarea de hablar sobre el camino hacia el buen vecindario. ¿Cómo pasamos de donde estamos a donde Jesús quiere que vivamos? Es decir, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora tienes que preguntarte, ¿esto realmente es tan importante? Porque si no me equivoco, muchos de ustedes están preocupados por muchas cosas y una de ellas no es su vecino en este momento. Estás en una crisis relacional. Estás tratando de pagar las cuentas. Tienes una enfermedad que te ha superado. Y piensas, está muy abajo en mi lista de prioridades. Pero voy a lanzar una pregunta para ti y quiero que tengas un número en mente. ¿Cuántas palabras crees que hay en la Biblia? ¿Cuántas palabras
Bien, ten un número en mente. Bien, la respuesta es 780,137 palabras. Ahora 5 de ellas son, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de esas 5 palabras, ¿qué tan importantes son en el contexto de las más de 781,000 palabras? Bueno, en el libro de Santiago, el hermano de Jesús dice que amar a tu prójimo como a ti mismo no es solo un mandamiento, es el mandamiento real. Así que de lo que estamos a punto de hablar, si te interesa la palabra de Dios y buscas dirección en tu vida, esto es algo a lo que deberías prestar mucha atención, porque no es solo uno de los mandamientos o una guía en la Biblia, es el mandamiento real. Y creo que lo que quizá te sorprenda es que embarcarte en este camino de ser un buen vecino sin duda beneficiará a tu prójimo y te ayudará a cumplir el llamado de Dios en tu vida, el propósito por el que estás aquí en la tierra, pero también descubrirás que es sorprendentemente beneficioso para ti. Bueno, esa ha sido mi experiencia. Así que lo que quiero hacer, y creo que la mejor manera de lograrlo, es simplemente contar mi historia personal con la Biblia abierta. ¿No te parece bien? Bien, así que quiero regresar a 1990. Me había casado con mi novia de la secundaria. Teníamos 3 hijos en 2 años y otro venía en camino. Habíamos comprado una casa que necesitaba mucho trabajo. Las actividades de mis hijos empezaban a aumentar. Y además de eso, un año antes me había convertido en el pastor de una iglesia grande y en crecimiento. Tenía 29 años. Así que la vida era muy ajetreada. Y a veces diría que abrumadora y fuera de control. Y sabía que en esta iglesia en crecimiento que tenía, iba a ser cada vez más difícil para las personas sentir un sentido de pertenencia y conexión en sus vidas. Algo que sabía que necesitaban desesperadamente. Así que hice lo que muchas iglesias hacían en ese entonces. Declaré que, al igual que ustedes, íbamos a comenzar pequeños grupos patrocinados por la iglesia. Y realmente quería que esto funcionara, así que reuní a mi equipo de trabajo y les dije, tenemos que estar completamente comprometidos con esto. La velocidad de los líderes es la velocidad del equipo. Así que hoy declaro que si van a servir en este equipo, deben estar de manera permanente siempre en un grupo pequeño. Y si no lo están, los voy a despedir. Y anoten esto, les voy a pedir que firmen un pacto. Y para mostrarles lo auténtico que es esto, voy a firmar el pacto primero. Así que lo firmé y salí de esa reunión con la sensación de, hombre, soy un líder. De verdad, quiero decir, estaba bastante orgulloso de mí mismo ese día. No me siento así todo el tiempo. Así que fui a casa entusiasmado para contarle a mi esposa lo que había hecho y a lo que nos había comprometido. Y ella dijo, deberías haber hablado conmigo antes de firmar eso. Y yo dije, bueno, sabía por qué lo decía, porque para ser completamente transparente contigo, habíamos tenido varias experiencias en grupos pequeños que, bueno, simplemente no eran tan emocionantes. Así que ahora nos metí en esto, así que tenemos que hacer algo. Así que suponemos que una de las razones por las que no hemos estado satisfechos con nuestro grupo pequeño es que no hemos sido cuidadosos con quién hemos invitado a nuestro grupo. Que si fuéramos cuidadosos con a quién invitamos al grupo, podría gustarnos más. Así que lo que estoy a punto de contarles es verdad, pero está en algún punto entre la verdad y la ficción. Y les dejaré a ustedes determinar dónde está esa línea. Así que sacamos el directorio de la iglesia y dijimos que cada uno se sentaría con el directorio durante la próxima semana y pondría una marca al lado de la persona o pareja que le gustaría tener en el grupo. Así que volvimos después de la semana y habíamos identificado un total de 4 parejas con las que creemos que podríamos tener un grupo pequeño, exitoso. Así que la primera pareja a la que nos acercamos es lo que llamaremos las personas más inteligentes de nuestra iglesia. Y nuestra teoría era, ya sabes, tal vez la razón por la que los grupos en el pasado no han funcionado es que no he tenido a nadie con quien hablar a mi nivel. Así que fuimos a la persona más inteligente de la iglesia y le dijimos, como sabes, estamos comenzando grupos pequeños en toda la iglesia y Rosian y yo vamos a iniciar uno y nos gustaría que estuvieras en el grupo. Y boom, dijeron que sí de inmediato. Así que fuimos a la segunda pareja en nuestra lista y llamaremos a estos las personas más guapas de nuestra iglesia. Y nuestra teoría ahí era, si vas a tener que sentarte en círculo durante 2 horas, dame algo bonito para mirar.
Así que fuimos a las personas más guapas de nuestra iglesia y les dijimos, oye, Rosian, estamos comenzando grupos pequeños, patrocinados por la iglesia. Rosian y yo estamos empezando uno y nos gustaría invitarlos a estar en nuestro grupo. Si eso significa algo, las personas más inteligentes ya dijeron que sí. Dijeron que sí, estamos en racha. La última pareja de nuestro grupo son las personas más adineradas de nuestra iglesia. Ahora, la teoría detrás de esa decisión era que en nuestro grupo, de vez en cuando, iban a surgir necesidades. Y simplemente parece lógico poner en el grupo a personas que tengan la capacidad de cubrir esas necesidades. Así que fuimos a los adinerados de nuestra iglesia y les dijimos que estábamos comenzando grupos pequeños patrocinados por la iglesia. Rosan y yo vamos a iniciar un grupo y nos gustaría invitarte a que formes. Y si eso significa algo para ti, los inteligentes, los guapos, Rosan y yo, seremos los espirituales, ustedes los adinerados. Y ellos dijeron que sí. Llamamos a ese grupo, la madre de todos los grupos pequeños. Esto seguramente iba a ser un éxito. Comenzamos a reunirnos los viernes por la noche y fue la experiencia más insípida de nuestra vida. Y nos rascábamos la cabeza tratando de averiguar por qué una vez más no funcionó. Habíamos planeado esto para que fuera un éxito. Algunos sugirieron que yo no tenía nada en común con las personas más inteligentes, guapas y adineradas de la iglesia. Puede ser justo, pero empecé a indagar un poco más y llegué a algo que está debajo de todo esto y que podría ayudarte mientras consideras unirte a un grupo pequeño, algo que podría hacer que la experiencia sea mucho mejor. Pero para descubrir esto, voy a necesitar tu ayuda. ¿Me ayudarás? Bien, lo que voy a hacer es dibujar aquí una imagen de ti o de alguien como tú. Y te voy a pedir que identifiques los mundos relacionales que gestionas, las relaciones que manejas, mundos separados. Quizá los ves una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, tal vez una vez al año. Eso es todo. Pero mundos de relaciones que tienes que gestionar. Ahora, aquí en Lake Forest, nuestros campus tienen la capacidad de escuchar. Empieza a decirlo. Bien, ¿tienes algo? ¿Trabajo? Bien, perfecto. ¿Qué dijiste? ¿No lo escucho? ¿Terapia? Paternidad, bien, de acuerdo, paternidad. Vaya, eso tomó un tiempo. Bien, voy a decir familia, de acuerdo. ¿Qué más? Bien, deportes de los niños, sí, de un niño, bien, deportes de los niños. Bien, escuela, sí, wow, aquí vamos. Iglesia, sí, bien, me encanta eso. Cónyuge, bien, voy a poner eso, bien, cónyuge, lo pondré aquí. Bien, ¿qué? El gimnasio, ¿sí? Como hacer ejercicio, ¿sí? ¿Qué tal? Oh, escuché desde Anaheim. Sí, escuché pasatiempos. Sí. Eso está muy bien. Bien, estoy escuchando algo desde Hong Kong. Oh, esto va a ser vergonzoso que no hayan dicho este. ¿Qué tal una relación con Dios? Eso es cierto. Así que miras todo esto y dices, wow, con razón estoy tan cansado. Estos son todos mundos diferentes que tengo que manejar. Pero la pregunta es, ¿eso es realmente todo? Por ejemplo, tomemos el trabajo. ¿Cuántos de ustedes, donde tú y tu cónyuge ambos trabajan? ¿Hay alguien así aquí? Bien, entonces son 2 fiestas de Navidad a las que ir al final del año. Bien, ¿qué tal si hablamos de la escuela? Recuerdo que cuando estábamos criando a nuestros 4 hijos, hubo una vez que teníamos a uno en una escuela cristiana privada, uno en una escuela primaria pública, uno en secundaria y uno en la preparatoria. Y ninguno de ellos colaboraba para hacernos la vida más fácil, eso seguro. Bien, tomemos la familia, por ejemplo. Así que tenemos nuestra familia inmediata, pero también tenemos nuestra familia extendida. Así que tengo hermanos y familia, y tengo una hermana que estaba en Minnesota, tengo un hermano que está en Pensilvania, tengo otra hermana y mis padres en Cleveland, Ohio.
Afortunadamente para mí, mi esposa es italiana, así que toda su familia vive en el mismo vecindario, lo cual es realmente útil. Y luego, ya sabes, de vez en cuando, quiero decir, nunca es nuestra intención que sea así, pero a veces ocurre el divorcio y es realmente complicado. Y eso también tiene que ser una relación. A veces la relación más intensa es con tu ex. Y ya sabes, como dice la canción, lo que lo hace aún más complicado es que todas mis ex viven en Texas y eso simplemente lo hace mucho más difícil para nosotros. Por ejemplo, tomemos los pasatiempos. Tengo 3 pasatiempos. Uno, me gustan los relojes antiguos. Me gusta el golf y me gustan los autos europeos antiguos. Lo que todos mis pasatiempos tienen en común es que ninguno de ellos realmente funciona, ¿de acuerdo? Pero tengo 3 pasatiempos con 3 grupos de personas diferentes. Y mi esposa dice, bueno, yo quiero un pasatiempo. Y yo le digo, cariño, no tenemos tiempo para que tú tengas un pasatiempo. Así que, bueno, de todos modos, ella terminó eligiendo el pickleball recientemente. Así que, boom, otro círculo y quieren reunirse. Y yo digo, no tengo tiempo para reunirme contigo en eso. Así que echemos un vistazo a los deportes de los niños. Ahora, algunos de ustedes tal vez tengan 1 o 2 hijos. ¿Es razonable decir que a lo largo del año ellos participan en una sola cosa? Sí, no, eso no es suficiente. Bien, así que lo que voy a hacer, ya lo sospechaba, es que voy a seguir dibujando círculos hasta que estén absolutamente hartos y me digan, por favor, pastor, deténgase. Voy a vomitar si no se detiene, ¿verdad? Bien, entonces, esto es lo que hemos descubierto, que la familia estadounidense promedio maneja 35 mundos relacionales separados. Y estoy seguro de que esto es algo cierto incluso en nuestros campus internacionales. 35 mundos relacionales separados. El problema, las personas en este mundo no conocen a las personas en este otro mundo. Las personas en este mundo no conocen a las personas en este otro mundo. Las personas en este mundo no conocen a las personas en este otro mundo. Y lo que nos dicen los sociólogos es que estás en tantos mundos diferentes, en ninguno el tiempo suficiente, y no juegas un personaje diferente en cada mundo y ya ni siquiera sabes quién eres realmente. Y si no me crees, en tu próxima fiesta de cumpleaños, invita a solo una persona de cada círculo a tu fiesta y verás lo miserable que será. Porque no tienen nada en común excepto tú. Y vas a tener que tratar de averiguar qué personaje interpretar frente a todas estas personas. Y va a ser un completo desastre. Ahora, ni siquiera me hagas empezar a hablar de los desplazamientos porque estas líneas representan los trayectos. Robert Putnam, en su libro Bowling Alone, dice que por cada 10 minutos que pasas en el automóvil, reduces tu capital relacional disponible o tiempo para las relaciones en 10 minutos. En realidad es un 10%. Así que lo que eso realmente significa es que algunos de ustedes no solo están teniendo dificultades con las relaciones, sino que están entrando en deuda relacional cada día. Ahora, los especialistas sociales tienen un nombre para este estilo de vida y lo llaman una enfermedad. A este estilo de vida lo llaman una enfermedad. El nombre, soledad en medio de la multitud. Tenemos muchísimas personas a nuestro alrededor, pero no tenemos una relación profunda con ninguna de ellas. Así que ahora voy a añadir el grupo pequeño patrocinado por la iglesia al círculo. Y uno de mis proverbios chinos favoritos es: el principio de la sabiduría es llamar a las cosas por su nombre correcto. Llámalo por su nombre correcto. Dilo en voz alta. Y por eso quiero llamar a esto un lugar de pertenencia, un lugar de comunidad y conexión donde puedes ser conocido y amado. Pero basándonos en todo esto, ¿cómo te gustaría llamarlo? ¿Qué tal si lo llamamos simplemente otro círculo? Y una de las cosas que te va a pasar la próxima semana cuando te inscribas en los grupos pequeños es que si no manejas la fragmentación de tu vida, va a ser muy difícil. El problema no es el grupo pequeño. Lo necesitas absolutamente para lo que Dios tiene preparado para ti. Pero a menos que abordes esto, vas a tener problemas. Y creo que por eso George Gallup Jr. de la encuesta Gallup escribió hace algunos años un libro llamado La religión del pueblo y declaró a partir de su investigación que los estadounidenses son las personas más solitarias del mundo. Y de nuevo, creo que esto probablemente también sea cierto en nuestros campus internacionales.
De hecho, en 2023, el cirujano general de los EEU declaró una epidemia de soledad en los Estados Unidos. Y su corazón late más rápido porque les hablo. No es una soledad convencional, como estar en un asilo de ancianos y que tu familia no venga a verte. Eres una persona soltera que se ha mudado a la ciudad, trabajas desde casa y no conoces a nadie. Eso es soledad convencional. Estás experimentando lo que llamamos soledad en medio de la multitud y necesitas afrontarlo. Quiero que mires Génesis capítulo 2, versículo 18. Justo en las primeras páginas de la Biblia, esto es lo que dice. Lo vamos a poner en la pantalla. Te voy a pedir que lo digas en voz alta conmigo. ¿Listos? El Señor Dios dijo, ¿no es bueno que el hombre esté solo? Este es el relato de la creación. Y es interesante notar que en los 6 días de la creación, después de cada día, Dios escribe en el registro de construcción. Es bueno. Pero es solo en este día cuando declara que no es bueno. Así que nos hacemos la pregunta, ¿es esto un ups divino? ¿Cometió Dios un error en su diseño? Y la respuesta a la pregunta es absolutamente no. Creo que lo que Dios está haciendo, la comunidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es enviarnos un mensaje claro en las primeras páginas de la Biblia. No te diseñé para estar solo. De hecho, los estudios que realizamos hoy nos permiten entender que en la estructura de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo hemos sido creados con una predisposición innata para la comunidad. Así que tiene sentido que si Dios dice que no es bueno que estés solo y los estadounidenses son las personas más solitarias del mundo, deberíamos poder encontrar alguna evidencia de que hay algo que no está bien en nuestra vida. Así que he realizado mucha investigación para escribir 2 libros, uno de ellos junto a mi esposa, sobre el tema de la comunidad. Y quiero compartir con ustedes un poco de investigación acerca de la conexión entre las relaciones sociales, tus relaciones y tu salud física. Ni siquiera estamos abordando el impacto que tiene no contar con la comunidad social adecuada en lo que respecta a tu salud mental y emocional. Así que denme un segundo, acompáñenme mientras les comparto un poco de esta investigación. Se realizó una investigación con 232 pacientes que se habían sometido a una cirugía cardíaca. De estos pacientes, 21 murieron en un plazo de 6 meses. 2 predictores de mortalidad estadísticamente significativos que surgieron de estos 21 casos fueron la falta de participación en grupos sociales o comunitarios y la ausencia de fortaleza y consuelo provenientes de la religión. La comunidad médica ha reflexionado sobre la fuerte conexión entre la comunidad y las enfermedades cardiovasculares y ha concluido que una comunidad saludable reduce la hiperactividad y la reactividad cardiovascular hiperactiva al estrés. Cuando esa comunidad tiene una base espiritual, la salud mejora aún más. Básicamente, esto nos dice que Jesús no estaba bromeando cuando dijo que todo lo que enseñan las Escrituras depende de tu relación con Dios y tus relaciones con los demás. El segundo estudio, realizado aquí en California e involucrando a 7,000 hombres y mujeres, encontró que después de 9 años, aquellos con menos lazos sociales tenían el doble de probabilidades de morir que quienes tenían los lazos más fuertes. Otro estudio de investigación muestra que la falta de apoyo social está relacionada con tasas de mortalidad más altas por ataques cardíacos, diabetes, artritis reumatoide y otros trastornos autoinmunes. Uno más. Otro estudio bien documentado muestra que el aislamiento social contribuye a la muerte tanto como fumar. ¿Escuchaste eso? Aislamiento social contribuye a la muerte tanto como fumar. Así que si tienes que fumar por el amor de Dios, no lo hagas solo. Es broma. El punto es que fuimos creados por Dios para vivir en comunidad. Cuando no la tenemos, la investigación nos dice que realmente moriremos. Pero cuando la tenemos, como Adán va a descubrir en unos momentos, no solo es bueno, sino que la Escritura dice que es muy bueno. Ahora, supongamos que esta es mi vida y he contratado a todos ustedes como consultores para que me ayuden a encontrar el camino para alejarme de esta vida loca. Así que lo que les voy a pedir como mis consultores es que griten consejos en una sola palabra sobre cómo puedo salir de esto. ¿Qué me recomendarían hacer para salir de este mundo? Entonces,
Ya sabes, en todos nuestros campus, puedo escucharte aquí. Simplemente dame un consejo. Una palabra. ¿Alguien dijo orar? Bueno, ¿qué otra cosa? Simplificar. Wow, ahí tienes. Decir que no. Bueno, wow, viene rápido. Priorizar, sí. Apaga tu teléfono. Decir que no. Sí, tenemos que decir que no. Oh, espera, escuché de San Diego. Eliminar. Sí, eso es bueno. Eliminar. ¿Qué más tienes? ¿Qué? Momento de tranquilidad. Bueno, momento de silencio. Momento de tranquilidad. Bueno, ¿algo más? ¿Qué es eso? Terapia. Sí, está bien. Oh, escuché otro. ¿Qué pasa con la medicación? Sábado. Esto es realmente bueno. ¿Quizás consolidación? Bueno, has hecho un trabajo increíble. Asombroso. Pero te voy a decir ahora mismo, esto es mucho más difícil de lograr de lo que parece al principio. Así que tomemos uno, tomemos eliminar. Tienes todos estos mundos. ¿Cuál vas a eliminar? Digamos la suegra. Vuelves a casa después de esta reunión de hoy. Y llamas y dices, tuvimos a este pastor que aparentemente ha escrito algunos buenos libros sobre esto. Y él dice, no estoy pasando suficiente tiempo con mi familia. Necesito eliminar relaciones. Y no sé cómo decirte esto, pero no entraste en la lista corta. Sí, eso va a ser realmente desafiante, pero no puedes no hacer nada. Vas a tener que hacer algo con esto. Así que vas por buen camino. Si estás tomando notas, escribe esto. Necesitamos cambiar líneas por una... Encierra en un círculo lo que eso significa. Necesitas encontrar una manera, como me has sugerido, de tomar tantas de estas relaciones como sea posible y meterlas en un solo círculo. No vas a poder hacerlo con todas las relaciones, pero tienes que averiguar cómo lograr que más relaciones estén en un solo círculo, donde la gente de un mundo conozca a la gente de otro mundo y tú te conviertas en tu verdadero yo. Así que quiero hacerte una pregunta. Toma una decisión. ¿Cuál de estas formas de vida te parece más clara? ¿Esta o esta? ¿Esta o esta? Quiero decirte que mientras todo esto sucedía en mi vida, en la vida de mi familia, algo más estaba ocurriendo al mismo tiempo. Había una nueva familia que se mudó a nuestro vecindario, solo 2 casas más allá. Su nombre es Tom. Tom era un representante de fábrica, se mudó desde Minnesota, y él no era seguidor de Jesús. Pero te diré que Tom tenía lo que yo llamo el don de la fiesta. Yo diría que tenía el don de la hospitalidad, pero él no es creyente. Y eso parece una palabra espiritual. Él tiene que llegar ahí. Eso no significa que fuera un alborotador que bebía y hacía esas cosas. No, él tenía el don de atraer a la gente. Podía reunir a las personas. A menudo, como trabajaba desde casa, yo llegaba después de un día ocupado y él venía y pasaba el rato conmigo, de pie en el césped. Y había veces en que nos invitaba a su casa para un postre nocturno y yo le decía, hombre, ya estamos en pijama. Como, tráelos igual, hombre. Y nosotros íbamos con nuestros pijamas puestos y entonces él nos presentaba a otros vecinos. Hacíamos fiestas del 4 de julio, fiestas del Super Bowl. Era realmente bueno. Una vez vino y me preguntó si podía prestarle mi escalera y me sentí tan bien de poder ayudar a mi vecino. Y luego, un par de días después, estaba en su garaje y él tenía una escalera igual a la mía. Y le dije, Tom, ¿por qué me pediste prestada la escalera si tú tienes una? Y él dijo, yo no te dije que no tenía una escalera. Y él me estaba enseñando un principio de vecindad, que cuando te pones en una posición de necesidad, realmente ayudas a que tu vecino se sienta más conectado contigo. Así que simplemente pasamos un gran momento con Tom y yo estaba disfrutando de nuestra relación. Pero el momento de revelación llegó una mañana de sábado en particular. El sábado por la mañana era momento de cortar el césped y hacer el trabajo del jardín, y era un día caluroso en Texas. Así que estaba en el patio delantero y necesitaba entrar a la casa por el frente para ir atrás y tomar un vaso de agua. Cuando entro a la sala familiar, ahí está Tom sentado en mi sala leyendo el periódico. Y yo no lo había invitado a nuestra casa. Y entonces pensé, mi capacidad para cortar el césped hoy se acabó. Esto es una locura. Y dije, bueno, hola Tom,
Él dice, hola Randy. Y yo dije, ¿qué estás haciendo? Solo estoy leyendo el periódico. Él dijo, ¿no te gusta cortar el césped los sábados? Dije, bueno, sí, de hecho lo hago. Él dijo, bueno, ¿por qué no terminas de cortar el césped, entras, te duchas y todo eso? Y tal vez después, porque yo corto el césped los viernes, y tal vez después podamos ponernos al día. Y yo respondí, está bien. Y luego, ya sabes, soy cristiano. Así que le dije, oye Tom, ¿te puedo ofrecer una taza de café? Y esto realmente sucedió. Él baja el periódico y levanta una taza de café. Y él dijo, hice una cafetera en tu cocina. ¿Por qué no te sirves tú mismo? Así que ahora voy caminando hacia la cocina y pienso para mí mismo, porque él lo hizo, tenemos que mudarnos. Vamos a tener que mudarnos. Salí al garaje sin llegar a tomar un vaso de agua. Tenemos que mudarnos. Pero entonces algo me invadió. Hay algo en esta relación con Tom que realmente funcionaba para mí. Había algo en eso que realmente funcionaba para mí. No podía precisar qué era. Así que no mucho después de eso, era viernes por la noche. Era hora de nuestro gran grupo pequeño. Así que fuimos, sacamos dinero, conseguimos una niñera y regresamos a la casa. Y mientras salíamos de la entrada para ir a nuestra comunidad, bien, Tom había sacado su parrilla. Estaba asando salchichas para todo el vecindario. Se armó un partido de kickball en la calle y había varias parejas de ancianos en sus sillas de jardín, simplemente dejando pasar la tarde. Así que salimos saludando como si estuviéramos en un concurso de Miss América. Adiós. Tenemos que ir a nuestra comunidad. Nos vemos luego. Y entonces mi esposa, en el espíritu de Esther, dice, si perezco, que perezca. Ella dijo, no quiero ir a nuestro grupo pequeño esta noche. Luego esperó para ver qué diría el rey. Y yo dije, yo tampoco quiero ir, pero tengo que hacerlo o tendré que despedirme a mí mismo. Entonces ella dijo, espera un minuto. Tú eres el pastor principal. Tú inventaste la regla. Tú puedes cambiarla. Saqué pecho y dije, bueno, sí, mujer, lo soy. Y esa noche hicimos un pequeño cambio y dijimos que los vecinos cuentan. Los vecinos cuentan. En vez de invitar a Tom a la iglesia, ¿qué tal si llevamos la iglesia a Tom? Y esa fue la decisión que tomamos. Literalmente trazamos un círculo alrededor de nuestro vecindario para simplificar nuestra vida, dejar el auto, quedarnos en casa, profundizar con las personas que vivían justo a nuestro alrededor, incluida nuestra familia. Literalmente trazamos un radio de 1 milla alrededor de nuestra casa e hicimos la mayor parte de nuestra vida dentro de ese círculo. Y ocurrieron 2 cosas. Primero, salimos del mundo de la soledad entre multitudes y entramos en una forma de vida más profunda y enriquecedora. Hay un tipo llamado Will Miller que escribió un libro llamado Refrigerator Rights. Eso en realidad le puso palabras a por qué mi relación con Tom era tan dinámica. Will Miller, en su libro, dice que no necesitamos más relaciones, sino un tipo diferente de relaciones. Un tipo de relaciones en las que nos damos más derechos de nevera entre nosotros. Tom lo daba por hecho, en realidad no pidió ese derecho, pero al final se lo di. Quiero que pienses en Kramer de Seinfeld. Quiero que pienses en Tom preparando una cafetera. Eso fue lo que obtuvimos de este viaje. Una relación más vital que resultó hacernos más saludables y más felices. La segunda cosa es que nos encontramos viviendo el mandato de Jesús de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos de una manera más pura y natural. No era un programa, sino una forma de vida. Tom no era un proyecto, él era mi vecino. Pero como resultó, Tom terminó mudándose de regreso a Minnesota y nunca llegó a ser un seguidor de Jesucristo. Sin embargo, vimos y numerosas personas durante los 13 años que vivimos en esa calle llegaron a conocer a Cristo. Varios de ellos, de hecho, fueron bautizados en piscinas del vecindario. Vimos matrimonios sanados y personas ayudadas y cuidadas en su momento de necesidad. Conocíamos a los 88 vecinos por su nombre e incluso, al final del día, iniciamos 3 pequeños grupos dentro de ese vecindario. Y lo más curioso de todo es que aprendí el arte de ser buen vecino de un no creyente. Mi hermana que vive en Minnesota vivía en Minnesota.
Dijo que tuvo su propio momento cuando adoptaron a 3 niños de Guatemala y la niña, una de ellos, estaba desnutrida de pequeña. Y por eso tuvo varios problemas médicos que se le presentaron. Y mi hermana me llamó y me dijo, Randy, estamos atrapados por la nieve en Minnesota y no podemos salir. Mi esposo está de viaje por trabajo y tengo que llevarla al hospital. ¿Qué puedes hacer por mí, Randy, hermano? Y le dije, puedo orar por ti. Voy a orar por ti, hermana. Y ella dijo, gracias, lo necesito. Entonces, ¿qué terminó pasando? Sus vecinos, los que vivían cerca de ella, todos se unieron y le limpiaron la entrada y le quitaron la nieve del camino de entrada. Uno de ellos la acompañó al hospital y un par de ellos se quedaron para cuidar a los 2 niños más pequeños. Y ella se topó con un proverbio, Proverbios 27:10, que dice, mejor un vecino cerca que un hermano lejos. Ese es el poder de ser buen vecino. Quiero que escuches las palabras de Hechos capítulo 17. Quizás nunca hayas visto esto antes. El autor escribe, de un solo hombre hizo a todos los pueblos del mundo. Ahora, ellos vivían por toda la tierra. Él decidió exactamente dónde debían vivir y decidió exactamente dónde debían vivir. Él decidió exactamente cuándo debían vivir y decidió exactamente dónde debían vivir. Ahora, algunos de ustedes podrían creer que viven donde viven ahora porque realmente les gustaron las encimeras de granito. O porque el vestidor era enorme. O algunos de ustedes dicen, vivo donde vivo porque mi ingreso es limitado. Y vivo aquí porque no tengo otra opción. La Escritura dice que eso no es cierto. Dios, en su plan general, te tiene ahora mismo donde estás en este momento por su diseño divino. Tú dices, bueno, ¿por qué hizo eso? El siguiente versículo nos lo dice. Dios hizo esto para que las personas lo buscaran y tal vez lo busquen y lo encuentren. Lo encontrarían aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios quiere que todos lo encuentren y tú eres la persona que Él puso ahí para que eso suceda. Cuando te convertiste en seguidor de Jesús, la presencia de Dios fue depositada en ti. Así que cuando estás residiendo en el lugar exacto y en el momento exacto en que Dios quiere que estés, Él simplemente te está diciendo, te tengo justo donde quiero y necesito que les hagas saber a tus vecinos que no estoy muy lejos. Ahora con lo que me gustaría concluir es con caminos prácticos para comenzar tu viaje. Voy a darte 10 cosas prácticas y te voy a pedir que mientras las escuchas, elijas una en la que te vas a involucrar. Así que vamos a repasar estas bastante rápido. Puedes tomar algunas notas. Número 1, dibuja un círculo de 1 milla alrededor de tu casa y haz la mayor parte de tu vida dentro de ese círculo. Ese es el principio número 1. Nosotros hicimos eso. Número 2, detén todo el trabajo antes de las 6 p.m. Detén todo el trabajo antes de las 6 p.m. Haz que toda la familia termine su trabajo antes de las 6 p.m. Algunos de ustedes no pueden hacer eso por su trabajo, pero si pueden, inténtenlo. Porque sabes que el trabajo ocupa todo el tiempo que se le asigna y que cuando creas un límite, en realidad logras hacer más trabajo. Y luego, a las 6 de la tarde, desperdicia la noche con la familia y los amigos. Número 3, me atrevo a decirlo, relájate un poco con los deportes de los niños. No va a suceder, pero te voy a dar el consejo. Nunca he logrado que la gente lo haga excepto nosotros, pero tal vez deberías intentarlo. Recuerdo que hace años, cuando nuestros hijos eran más pequeños, yo entrenaba el equipo de softball de mi hija y nuestros 3 hijos estaban en la liga pequeña. Y ya sabes, eran bastante buenos. Son mis hijos. Estaban jugando en el cuadro interior y haciendo lo suyo. Y fue realmente genial. Y luego, cuando terminó la primavera, dijeron que habría una liga de verano. Y luego dijeron, después del verano, dijeron que habrá una liga de otoño. Yo digo, amigo, no podemos hacer todo esto. Y nos estamos volviendo locos. Comemos Taco Bell y McDonald's por la noche. Estamos engordando y esto no está funcionando. Y tenemos que hacer algo al respecto. Así que Rosian y yo nos sentamos y dijimos, vamos a sacarlos. Vamos a sacarlos del béisbol. Así que fuimos con nuestros hijos y les dijimos, mamá y yo queremos que sepan que tenemos que recuperar nuestra vida y vamos a dejar el béisbol. Y mi hijo dijo, ¿quieres decir que ya no vamos a jugar más béisbol? Y vamos, vale, ahí viene. Dijimos que sí. ¿Eso significa que en lugar de hacer todo eso, podemos ir al patio trasero y buscar gusanos y perseguir ardillas? Dije que sí. ¿Significa que realmente podemos correr por la calle y tener algo de tiempo libre en nuestra bicicleta? ¿Sí? Ellos dijeron, oh, eso es fantástico. Dije, esperen, pensé que ustedes querían estar en béisbol.
Ellos dijeron, no, tú nos inscribiste, no nos diste opción. Deberías habernos preguntado si queríamos salir de esto desde el principio, ¿verdad? Relájate con los deportes. Número 4, haz un ayuno digital. Hace un par de semanas tuvieron a Darren Whitehead aquí y de hecho hicimos esto en Kansas City con varias iglesias y el sistema de salud Advent Health. Hicimos un ayuno de 28 días de nuestros teléfonos y fue absolutamente increíble. Número 5, invita gente a cenar. Sí, invita gente a cenar. Y aquí está el asunto, vas a perder peso, ¿sabes? Porque cuando invitas gente a cenar, no haces Taco Bell. Quiero decir, vas a preparar algo mejor que eso, ¿ves, verdad? No es que no me guste Taco Bell, solo que no es tan bueno para ti, eso es lo que quiero decir. Y sabías que cuando tienes una conversación alrededor de la mesa, hablas más, ¿verdad? ¿Y sabías que a tu cerebro le toma 20 minutos decirle a tu estómago que estás lleno? Así que cuando invitas a tus vecinos a cenar, comes menos y por lo tanto pierdes peso. Así que si no te importa tu vecino, pero te importa perder peso, prueba eso. Número 6. Siéntate en el patio delantero en vez del trasero. Ahora, sé que algunas personas internacionales, especialmente en lugares como Hong Kong, he estado allí. Es más como vivir en un apartamento e ir al parque para perros. Pero siéntate en el patio delantero en vez del trasero. Número 7. Usa tu entrada de autos para algo más que solo coches. En el vecindario en el que vivimos actualmente, todos los jueves por la noche, todos llevan sus sillitas a una calle sin salida. Cada quien lleva su bebida favorita y nos sentamos ahí a dejar pasar la tarde. Y solo te digo, algunas de las mejores conversaciones surgen en esa reunión espontánea. Número 8. Si no tienes niños pequeños, consigue un perro y sácalo a pasear. Con los años hemos descubierto que los bebés pequeños y los perros son imanes para la gente. E incluso si eres tímido, reservado e introvertido, vas a tener una gran conversación. Número 9. Prueba la aplicación Bless. La aplicación Bless es una aplicación. Si la descargas, vamos a poner un código QR. Va a mostrarte a tus vecinos que están cerca de ti. Va a identificar a 40 de ellos y cada día te aparecerán 5 para que ores por ellos. Bless significa empezar con la oración. La L significa escucharles. La E significa comer con ellos. La S significa compartir, servirles. Y la última S significa compartir tu historia. Hasta ayer he ofrecido 2,872 oraciones por mis vecinos actuales. Y finalmente, número 10, este es importante. Quizá considera iniciar un grupo pequeño en tu vecindario. Mientras piensas en desarrollar grupos de afinidad aquí en Saddleback, quizá la afinidad sean tus vecinos y ese podría ser un paso para ti. Ahora, quiero cerrar avanzando rápidamente 30 años desde mi primer encuentro con Tom. Estaba enseñando en una iglesia en Carmel, Indiana, y 30 años después me sucedió algo muy inesperado que no vi venir. Y la iglesia me invitó nuevamente al año siguiente para contar la historia. Echa un vistazo a este video. Quiero volver a hablar de Tom por un momento. Tom, unos años después, se mudó. Se mudó de regreso a Minnesota, de donde él era, y perdimos el contacto entre nosotros. Tom nunca llegó a ser un seguidor de Jesús, lo cual me entristeció. Pero me presentó a varias personas porque él vivía en el vecindario, y varias personas durante los siguientes 13 años que viví en esa calle sí se convirtieron en seguidores de Jesucristo porque nos establecimos allí, incluyendo a una familia llamada los Rossetti, a quienes Tom nos había presentado y que vivían justo en la esquina frente a nosotros. Pero nunca tuve la oportunidad de ver que eso sucediera con Tom y simplemente perdimos el contacto. Y me sentí triste por eso, pero él fue responsable de catalizar tantas cosas en mi vida y no solo en la mía. Pero muchas de las cosas que aprendí sobre la comunidad vinieron de un tipo que nunca fue a la iglesia. Y desde ese día, en cada iglesia en la que he estado, la iglesia bíblica que dirigí en Dallas, Fort Worth, Willow Creek Community Church y ahora Oak Hills Church en San Antonio, actualmente tenemos en San Antonio 450 grupos en vecindarios de nuestra ciudad. Todo por este tipo llamado Tom, y nunca tuve la oportunidad de decirle el impacto que tuvo en mi vida. He escrito 2 libros sobre el tema que contienen la historia de Tom en ellos. Pero perdí el contacto con él hasta el año pasado. Estaba aquí hablando en Northview y estaba saludando y conociendo a la gente.
Y luego la siguiente persona en la fila dijo, hola Randy, ¿me recuerdas? Soy Tom. Y empecé a llorar desconsoladamente y mi esposa también se puso a llorar. Él dijo, me he convertido en seguidor de Jesucristo y voy a la iglesia Northview. ¿No es una gran historia? ¿Me crees? ¿Me crees? Bueno, voy a aclararlo todo porque Tom está en la sala ahora mismo. Así que voy a pedirle a Tom Erickson, mi buen amigo y vecino. Él está aquí. Démosle un aplauso a Tom y a su esposa, Angela. años. Pensé que habíamos perdido el contacto. ¿Recuerdas que te acercaste a mí el año pasado? Fue bastante genial. Fue bastante genial. Randy siempre venía a nuestra casa cuando las galletas acababan de salir del horno también, así que no era solo yo quien iba a su casa. Quería que vieras por ti mismo la historia y esto es lo que quería hacer. Quería darles las gracias Northview Church por terminar lo que yo no pude. Yo regué, pero ustedes ayudaron a terminar. Y vamos a estar con él por toda la eternidad y con su encantadora esposa, Angela. Vamos a renunciar a ella. Gracias, chicos. Así que el objetivo de esta serie de 4 semanas es una historia llamada Tom, donde Tom y yo, gracias a la gracia de Jesucristo y su sacrificio por nosotros, seremos vecinos por toda la eternidad. Sí. Así que lo que les voy a pedir que hagan al cerrar esta serie es simplemente pensar en un paso sencillo que van a dar en el camino del arte de ser buen vecino y que tal vez empiecen a descubrir por qué Dios los tiene viviendo donde están ahora mismo, en este momento exacto. La misión: amar a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento real. Y todo el pueblo de Dios dijo, Padre Celestial, ahora venimos. Y pensamos en Juan capítulo 1, versículo 14, donde dice, la palabra se hizo carne y se mudó al vecindario. Jesús dio el primer paso hacia nosotros y se mudó a nuestro vecindario envuelto en carne, nos sirvió y nos dio vida. Ahora seguimos sus pasos con su presencia dentro de nosotros. Padre, solo oro para que tu Espíritu se mueva en este lugar y en todos los campus y puedas tocar nuestros corazones para ver cuál es ese paso que nos llevará a descubrir este mandamiento dador de vida, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.